Bueno, mi nombre es Jean-Pierre Aguilera Neira, soy estudiante de la maestría en artes y este video es para presentar la primera actividad de la materia de arte multidisciplinario 1 del profesor Eliezer Eduardo Alejandro Herrera y el título del trabajo es Multi, Inter y Transdisciplinariedad en el arte. Vamos a empezar a hablar de estos tres conceptos. Pero antes de hablar de estos tres conceptos, pues me gustaría hablar de la disciplina, para poder hablar de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, pues tenemos que hablar de disciplinas, ¿no? Y las disciplinas en las artes o las artes tienen varias disciplinas que son el teatro, la danza, la música, las artes visuales, la arquitectura, la literatura, el cine. Y estas son disciplinas artísticas, ¿m? Que existen y han existido pues, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ahora, cuando hablamos de multidisciplinariedad, hablamos de varias disciplinas que están presentes, como cuando hablamos de un espectáculo multidisciplinar es porque hay presentaciones de teatro, de danza, de música, eh, de exposiciones de pintura, video, cine. Entonces hablamos de que es un evento multidisciplinar porque hay varias disciplinas puestas en un espacio. Ahora, en el área de educación, cuando estamos hablando de un colegio que la educación es multidisciplinar es porque están las disciplinas como está la matemática, el español, el inglés, las artes, la geografía, que son disciplinas que se dan para que el niño o los niños y las niñas desarrollen un aprendizaje significativo y entonces van aprendiendo de cada disciplina. Entonces es multidisciplinar, pero se hacen proyectos multidisciplinares cuando tomamos estas disciplinas de manera individual para generar un aprendizaje multidisciplinar. Y esto para aclarar el ejemplo es que en el arte vamos a trabajar el concepto de movimiento. Entonces utilizamos desde la danza el movimiento corporal para generar un proceso de cómo el cuerpo se mueve desde el movimiento, ¿no? Pero también cómo por medio de la danza el estudiante aprende a moverse, a entender su cuerpo, su movimiento, pero ahora en el teatro, cómo a partir de lo que aprendió en la danza, de movimiento, entonces genera un personaje que tiene unos movimientos diferentes, pero que él ya conoce de su cuerpo y entonces ya está trabajándose de manera independiente para gestionar un aprendizaje mucho más significativo. Eh, entonces estamos hablando de que las disciplinas están a la orden, bueno, más que a la orden, no, sino al servicio del conocimiento, pero existen de manera individual. Entonces hablamos de multidisciplinar. Cuando hablamos de un ejercicio interdisciplinar, es cuando tomamos elementos, dos disciplinas como son la danza y el teatro, y se genera un producto donde intervienen estos dos elementos artísticos para generar un proceso creativo, detonando la danza-teatro, que son elementos del teatro y de la danza que se elevan para generar una nueva estética, una nueva propuesta artística, ¿no? Entonces, ese es el concepto de interdisciplina, porque son dos disciplinas que se mezclan, se trabajan para generar algo. ¿Mm? Y cuando hablamos de
interdisciplinar es cuando tres o más disciplinas se mezclan para generar un producto o una propuesta creativa. Y entonces hablamos de un ejercicio transdisciplinar cuando hay elementos de la danza, del teatro y de la música. ¿M? Y también o sea, para generar un proceso creativo que hable sobre la violencia, un ejemplo. Entonces, estas tres disciplinas que tienen unas características específicas se juntan y se trabajan para crear un proceso creativo y detonan en un producto que existe con los elementos de estas tres disciplinas, pero que se vuelve mucho más enriquecido, mucho más eh, eh, estético y con una propuesta más intensa. Entonces se habla de transdisciplinariedad. Como hablamos en el maestro en la video conferencia, el ejemplo por decir, de la máscara, él hablaba de la máscara y la máscara también como elemento artístico tiene eh, elementos que lo hace eh, transdisciplinar. ¿En qué sentido? En que la máscara como tal representa en diferentes partes del mundo eh, culturas y que estas máscaras en unos lugares los hacen de madera, en otros lugares los hacen de barro, en otros lugares los hacen de textiles y, y entonces hay lugares donde la máscara tiene de todos los elementos eh, y entonces se vuelve un ejercicio o una propuesta interdisciplinar por lo mismo, porque va más allá de la máscara y entonces representa una cosmovisión cultural, ¿no? Entonces adquiere un elemento mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque representa una comunidad. ¿M? Hablamos el día aquí en la Huasteca, aquí en la Huasteca, en San Luis Potosí, que el Día de Muertos, los huehues generan unas máscaras de madera que representan esa que pueden ponerse una máscara para dejar de ser ellos y representar otros personajes con la idea y con la finalidad de tomarle el pelo a la muerte para que no se los lleve. Y es un ejercicio de justaposición de personalidades, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento cultural y un elemento ancestral que identifica a una sociedad. Por eso la máscara también es un elemento eh, in- in- eh, interdisciplinar, porque se puede generar una máscara con elementos eh, de la escultura, con elementos de las plásticas y con, con movimiento, ¿no? Porque la máscara a partir del teatro genera personaje, entonces ahí hay un trabajo también desde lo creativo. Otro ejemplo que hablaba el maestro era la ópera. La ópera también es parte de multidisciplinar, porque son varios elementos puestos para generar la ópera. Está la arquitectura, está la música, está la danza. Entonces, estos elementos hacen que se trabaje, que la ópera sea un proceso multidisciplinar, porque hay varias disciplinas presentes. Eh, También en mi práctica, bueno, yo trabajo en Ciudad Valle, San Luis Potosí, soy artista escénico, director de teatro, y trabajo en una normal, y ahí genero ejercicios escénicos
donde involucro mm, desde el cuerpo, desde el movimiento, desde la danza, desde el teatro y desde la música genero procesos eh, creativos para desarrollar un concepto a partir de la violencia. Hice una obra escénica donde a partir de estos tres elementos, de la danza, de la música y del teatro, generé un espectáculo de 20 minutos sobre violencia, donde cuatro actores eh, hablaban de los diferentes momentos de la violencia del ser humano, de la violencia física, de la violencia, de la violencia social, de la violencia empresarial, y terminamos con la violencia, con los feminicidios. Entonces, fue un proceso creativo que se hizo a partir de un ejercicio de concepto desde estos tres elementos, desde el cuerpo, la necesidad de expresar a partir del cuerpo el concepto de violencia, de generar texto a partir de ese concepto de violencia que se traía, y la música también, que fuera elemento que ayudara como un personaje más para generar el concepto de violencia. Y fue un trabajo que se ha presentado en diferentes estados de México, en normales, porque ha llamado mucho la atención. Entonces, pues es un ejercicio que hago. Me gusta mucho trabajar con los estudiantes esa parte de involucrar los lenguajes artísticos. Trabajo con maestros en formación, entonces sí, creo que es importante que los lenguajes artísticos sean una herramienta para desarrollar aprendizaje en el aula, y es desde ahí que enfoco mi trabajo. Eh, y pues eso es lo que quería comentar. Estos tres conceptos de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y multidisciplinariedad son importantes para que a veces podría decirse que son parecidos, pero no. Cada uno, como ya lo dijimos, tiene sus características, y pues espero haya quedado claro el concepto, los conceptos, y muchas gracias y una feliz tarde.